Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 19:00, justito arranca la máquina de pensar con Martín Cuagliata, ¿cómo le va? En controles de emisión y con Carolina de Cuadro en la puesta a puntos, amigo, a punto de un programa que comienza de esta manera. Este blues quiere decir que está con nosotros Anabela Balduvino, Espacio Aquelarre. ¿Cómo andás, Anabela? ¿Andás bien? Buenas noches, Pablito, buenas noches a todos tus oyentes, al equipo ahí, Están todos, está Carolina Cuadro, está Leonora Balsani que está apoyando, allá está Oscar Nieto, todo apoyo, tenemos todos muchos apoyos. Entonces en cualquier momento también ya se puede hacer ahí presencial, ¿no? En algún momento sí, no, todavía no se puede, todavía estamos en la pandemia. Pero bueno, para hoy, para Espacio Aquelarre, la columna de fotografía, habías anunciado, habías adelantado que ibas a hablar de un fotógrafo muy importante que se fue hace muy poquito, ¿no? Sí, de un fotógrafo argentino, Carlos Bosch, que es un gran fotógrafo. Yo creo que más conocido, en Uruguay no tan conocido, pero bueno, conocido por los que nos dedicamos claro. a la fotografía, y por eso quería hablar de él. O sea, un hombre que, bueno, se murió hace, 15 días, con 75 años, y que tuvo en la fotografía una vida absolutamente impresionante, que hasta llama la atención, pero hay algunas cosas que me parece que marcan un poco lo que es su trabajo y su vida, que es lo que él dice, ¿no? Él dice, por ejemplo, cuando yo hago una foto, no la hago, importante la palabra hago además, o sea, no dice saco, dice hago. Cuando yo hago una foto, no la hago por lo que van a decir o no van a decir, yo la hago para comunicar lo que me pasa a mí y que se entienda. La única aspiración que tengo es que se acuerden que yo fui un buen tipo. Mirá. La fotografía forma parte de eso. Si yo fui un buen tipo, quiere decir que fui un buen fotógrafo, es decir, que fui fiel a lo que pensaba, a lo que yo creo. Y me parece que sus fotografías muestran eso. Sí, yo te iba a decir, la pregunta es si las fotografías reflejan esa intención de Carlos Bosch, ¿no? Y yo pienso que sus fotografías muestran eso. Es un fotógrafo que trabajó y le fue bien, además, en la fotografía, que él dice, además, que muchas veces cuando él estaba haciendo la foto, hasta hacía que se cambiaran algunas cosas de la realidad porque eso no permitía. Y pone un ejemplo muy interesante, ¿no? De una muestra de las mujeres, de mujeres en Barcelona que venían caminando y el sol daba de frente. Entonces los pañuelos violetas quedaban un tanto rosados. Y él les pidió que fueran por otra calle, ¿no? Para poder hacer la fotografía de ellas y que se vieran los pañuelos violetas. O sea, es interesante el planteo. Les pidió que la manifestación que cambiaran en ese momento de calle, ¿no? Vos sabés que yo realmente no lo conocía a Carlos Bosch, pero estaba viendo algunas fotos, estuve viendo hoy de mañana fotos y algunas me sonaron muy conocidas. Yo no sé si las vi en algo que pasó aquí en Uruguay, o hay una de una muchacha, por ejemplo, que está en primer plano y atrás hay un montón de gente, gurises, moviéndose, no sé qué, no sé. Ella está con un pañuelo de estos del aborto en Argentina, claramente, y parece que fuera todo montado, parece que fuera una edición de todas las cosas que están pasando detrás, y no, se ve que justo estaba pasando muchas cosas. Él plantea otra cosa que me parece muy interesante, ¿no? Él plantea que él no iba a, por ejemplo, si había una manifestación o algo, él no iba a toda la manifestación. Él pensaba en qué momento sería el momento en que era prescindible que él estuviera, y ahí iba. Y cuenta un caso, ¿no? Que es las fotografías que él hizo, y dice, fueron el último minuto de los Kirchner en la Casa Rosada, ¿no? Dice que estaba todo el mundo ahí, que estaban todos los reporteros que estuvieron durante horas ese día y todo, y que él
Lo que hizo fue ir el último minuto. Dice, y tengo fotos de ese último minuto. Un montón de fotos de ese último minuto. ¿Cuál es el valor que tiene eso? El valor que tiene eso es que es el último minuto de los Kirchner en la Casa Rosada. Porque él plantea otra cosa que es interesante. Se dice que la fotografía es testimoniar, es construir memoria. Y para eso el fotógrafo siempre toma una posición, que es política, moral o ética. Si no tiene eso, tampoco tiene la foto. Claro, claro, ¿No? claro. Estoy viendo que en el año 76 se fue a España y tal vez por eso me suena conocida, porque trabajó en las revistas más importantes de esa época, de toda el Cambio 16, Primera Plana, el Periódico de Cataluña, la revista Interview, todas esas revistas eran, bueno, El País de Barcelona también estuvo. Trabajó para periódicos, para diarios de Francia. Sí, más de europeos, sí, pero digamos como que esas revistas le daban mucha bolilla a la fotografía, ¿no? Sí, puede ser que lo haya visto ahí, no sé. Y a mí me parece, bueno, él cuando estuvo en España, además, que esta digamos que es la parte más, o sea, un día se metió cuando hacía un año de la muerte de Franco, se metió en unos camiones, en unos ómnibus que iban a fotografiar, que iban a esa manifestación, digamos, en honor a Franco, y ahí se hizo pasar por él también, ¿no es cierto?, por un fascista, y estuvo más de 2 años, como 3 años trabajando con ellos. Porque lo tomaban como un compañero. Claro, hay fotos muy interesantes de esa que están mencionando, digamos, de por ejemplo, de alguien de ultraderecha, de Fuerza Nueva, pero que es gracioso, porque es un señor de lentes y que parece realmente nada, no parece, digamos, una fiera fascista, ni mucho menos, lo contrario. No, y de hecho, él cuenta que él hizo un montón de fotografías que nunca las mostró, porque esas eran unas fotos que se hizo en un bosque, digamos, donde esta gente se había ido donde mucha de esta gente se fue a entrenar y estaban con armas, con cosas así, y que él le sacó una foto a cada uno y todos posaron con las armas, con lo que tenían, y que él se hizo el siguiente planteo con esas fotos. Bueno, que él había tomado los nombres de todos, que eso lo pasó, en fin, o sea, porque él fue también un militante de izquierda, digamos. Pero él cuenta que él nunca mostró esas fotos en su momento, porque él llegó a la conclusión que esas fotos, más que una denuncia, podían ser una publicidad para esos movimientos. ¿No? Y entonces ahí es donde también está el planteo de él, ¿no? De que, bueno, testimoniar, construir memoria, pero que hay que tomar una posición, ¿no? Que es política, moral o ética. Por eso a mí me parece muy interesante cómo él se plantea, porque esas fotos le pudieron haber dado muchísimo dinero a él, pero pensó que no servían para denunciar una realidad, sino que podía fomentar que se crearan grupos fascistas. Tiene una foto que le sacó también a Julio Cortázar, muy famosa, muy interesante. Esa foto es preciosa y pocas veces uno se puso a mirar, ¿no es cierto?, quién era el fotógrafo. No, claro, sin duda, no, nunca. Pero digo, la hemos visto, porque es Cortázar simplemente apoyándose las manos, la cabeza en las manos, digamos, la cara en las manos, y está muy pacífico, muy sereno, ¿no? Y da la sensación también que no es un Cortázar que nosotros hayamos visto tanto, ¿no? No. Como que siempre veíamos un Cortázar más posando frente a la foto, y esa foto es como que está mostrándote, ¿no? Un Cortázar como cualquier ser humano, que es lo que es. No, aparte, digamos, en el Cortázar, en este caso, ya un poco envejecido, que algo que pasaba con Cortázar, que no aparece en ninguna foto envejecido, y bueno, fue un poco menos de un año antes de morir, ¿no?
pero se le nota esa, digamos, cierta serenidad, cierta dulzura en la cara, ¿no? O se ve que se le nota comodidad también frente al un fotógrafo. Sí. No menor, ¿no? O sea, un detalle nada menor. Él hacía ese tipo de fotos a muchísimos personajes que le hizo, y en todos los casos, hasta ahora, hasta un poco antes de morir, estuvo trabajando haciendo fotos a personajes que para él le parecía que era importante que tuvieran una foto en la cual se mostrara otra faceta de la personalidad, ¿no? Anabela, hay una foto que yo te pregunto, a ver si te la puedo describir, que es una madre viendo a su hija que está acostada y que tiene un problema, ¿no?, de discapacidad importante, y en el medio tiene Pato Donald, la televisión. Son gente pobre, y yo estoy convencido que la vi, digo, esta es la foto que yo reconocí, que ya había visto antes, pero que impresiona mucho, pero hay una foto parecida, que nosotros hablamos del fotógrafo, que fue sacada en Japón, perfecto. Y que es una madre que, claro, no está la televisión con el Pato Donald, pero es una madre abrazando un poco como de acuerdo, a esa niña en un baño. Son dos fotografías que tienen mucho en común, ¿no? ¿Y aquel fotógrafo de Japón cómo se llamaba? No, el fotógrafo es norteamericano, y siempre me olvido del nombre si no lo tengo apuntado. Dale. Pero hablamos nosotros, hablamos. No hace mucho que hablamos de... Perfecto. De él. Y te prometo que para la próxima... No, tranquila. No, porque también un detalle viendo sus fotos es que no, bueno, casi todas blanco y negro, eso sí, pero que no, y es alguien que está viendo la crónica de la red, ¿no? Está mostrando la realidad, pero lo que quiero decir es que no, a primera vista no se ve que tuviera un estilo único o un tema único. No, porque, bueno, me parece que, digamos que el grueso, por lo que se lo conoce, tiene que ver con el reportaje. Claro. Pero también él hizo fotografías en que estaba absolutamente todo armado. Sí. De hecho, tiene fotografías importantes, que es, bueno, su relación con la muerte, en un momento que él dice que estaba muy bajoneado. Se saca una foto con alguien como si fuera jugando a las cartas con la muerte, ¿no? Con la muerte, claro. Y eso es digital, digamos, ¿no? Eso está ¿no? Y me parece que en realidad yo creo que en él se nota también varias cosas, ¿no? O sea, no podemos decir que es un reportero con una definición de reportaje absoluta, ¿no? Del que no cambia nada, no mueve nada, porque él confiesa que él algunas veces hizo esos cambios, ¿no? Sí. Como en el caso de la manifestación, por ejemplo. Pero además, él plantea que, por ejemplo, él quería mostrar la realidad en una guerra, entonces pone a un niño en un lugar y bueno, por quererlo poner en ese lugar, el niño casi muere porque empezaron los balazos, ¿no? Entonces, eso también te dice, o sea, de que él, sobre todo, lo que quería plantear era lo que él sentía frente a una determinada realidad. Y entonces, ahí, bueno, manejó el cambiar algo de un lugar, o sea, manejó ese tipo de elementos que en el reportaje están prohibidos, digamos. Sin embargo, él también se define como un reportaje, porque hizo cantidad de cosas en las cuales, como un reportero, porque él hizo cantidad de cosas, Eugene Smith, me acordé de Eugene Smith, sí, que sacamos fotos, sí, pusimos una foto de una mujer negra con una niña blanca, me acuerdo, Eugene Smith, sí, ahí está, me acuerdo. Bueno, perdón, pero vieron cómo es esto, ¿no? O sea, claro. Me fui de lo que estaba hablando porque si bueno, pero estabas diciendo que él tiene una parte como reportero, y yo te iba a decir como cronista. Hay una foto nada menos al rey Juan Carlos, cuando asume, digamos, cuando está en la transición española,
o a Milán del Bosch, que fue el hombre que fue uno de los golpistas del 23F, con Tejero, ¿no? Sí. Digamos, eso tiene que ver con la crónica, ¿no? Eso tiene que ver con el reportaje y tiene muchas de esas que tienen que ver con el reportaje. O a Salvador Dalí viejo, digamos, también. Bueno, esa de Salvador Dalí es muy interesante, ¿no? Como la... Pido a tus oyentes que disculpen, pero anda mi nieto correteando. Está muy bien, está muy bien. Esta de Salvador Dalí, él habló con una enfermera para que la enfermera a las 5 de la tarde abriera la ventana del lugar donde estaba internado Salvador Dalí para hacerle la foto, ¿no? O sea, y la enfermera se lo hizo, parece, por lo que él cuenta, parece que le dio un dinero para poder hacerlo, ¿no? Digo, se manejaba esas situaciones, el que quizás otro reportero no hubiera manejado, no hubieran abierto, lo hubiera sacado a través de la ventana y yo qué sé, distinto, ¿no? Pero él manejó esa situación y me parece que o sea, él tiene una posición, a mi gusto, comprometida con lo que él piensa, que me parece que eso es algo importante, comprometida con la realidad que él quiere mostrar. Y la realidad que él quiere mostrar es que hay niños que pasan mal, que hay niños en la guerra, ¿no? No solo eso, esas cosas. Claro. Y me parece que, como esa, por ejemplo, de la madre en una situación económica difícil, o sea, él va buscando mucho de eso y también, quiero decir, que también hizo otro tipo de fotografía, no solo eso, trabajó para agencias de publicidad, o sea, no solamente se dedicó al reportaje. Al reportaje o, No, digamos, a esa tipo de foto de crónica o de cierta denuncia. Hay una foto también que es simplemente un señor, un indigente, un hombre en situación de calle en Buenos Aires que está sobre unos cartones durmiendo y hay justo un aviso de una rubia, así, una Lolita, la Lolita de la Recoleta que lo mira desde su mundo de papel, ¿no? Sí. Y bueno, hay un contraste, bueno, nos está diciendo algo que queda a juicio del espectador, ¿no? Del que está viendo eso. Del que la está mirando. Claro, que me parece que me parece que la fotografía tiene, ¿no es cierto?, que plantear ese tipo de cosas, no solo la del reportaje, o sea, la fotografía, digo, como una forma de comunicación, tiene que, algo que ya hemos dicho muchas veces, o sea, tiene que lograr hacer pensar. Claro. ¿No? Si logra eso, misión cumplida. Claro. Si un fotógrafo o una fotógrafa con sus fotos logra eso, ¿no? Como era el caso de Jane Smith también, por decir otro grande, bueno, o sea, logró. Claro. Logró. Sí. Y me parece que por eso también quería, ¿no? Porque bueno, o sea, a veces uno no hace los homenajes en vida, pero bueno, estaba bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta, Anabela, la última antes de terminar la columna? ¿Por qué pensás que nunca lo invitaron acá a Montevideo, estando ya, digamos, bueno, tenía 75, digamos, y capaz que estaba, pero digo, tuvo muchos premios, estoy viendo, a la fotografía en Argentina en el 2017, en el 2011, Gran Premio de Fotografía, bueno, y aquí a Montevideo, ¿por qué nunca? No sé, y no pienso nada porque porque a veces también traer muestras y eso es bastante costoso, ¿no? Los seguros, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Y también y tendrá lo digo por experiencia, o sea, antes que ha pasado con muchísimos grandes fotógrafos que las fotografías vuelan por arriba nuestro, ¿no? Y bueno, o sea, uno dice, estuvo en Buenos Aires y ahora está en Porto Alegre y pasó por Montevideo. Bueno, sí, claro. Pasó por Montevideo y acá no pudo bajar. Claro, claro. No es el único caso, y uno se lo pregunta y bueno, ahora
por suerte tenemos más posibilidades, o sea, están llegando más fotógrafos y fotógrafas importantes, ¿no? Y yo supongo que también debe ser el propio fotógrafo, que haya vínculos también con Uruguay, ¿no? Me imagino yo, de repente. Claro, no... o sea, eso ayuda. Cuando uno tiene una vinculación, uno consigue que un fotógrafo o una fotógrafa vengan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, ya las veremos. Perfecto. Bueno, quedó presentado Carlos Bosch. Si van al blog de La Máquina de Pensar, están linkeados también algunas fotos, pero si no ponen Carlos Bosch fotos en Google y en imágenes, y por lo menos para tener un panorama amplio de un fotógrafo que realmente fue muy amplio en su temática, ¿no? Fue alguien realmente muy rico, ¿no? De verdad muy rico. Si antes de terminar me permites un momento, invitar a tus oyentes que si quieren entrar a la página web de la escuela, de aquelarre.edu.uy, que ahí están, ¿no es cierto?, todas las propuestas que tenemos de cursos que van a ver. Dentro de las que hay está el de reportaje, que a mí me encanta. O sea que ya empezaron los cursos, Sí. A nivel presencial, digamos, sí, o por Zoom. Sí. No, a nivel presencial. Y digamos, si me tenés que decir alguna fecha de cuando comienzan los cursos. Y ahora en agosto. En agosto, perfecto. Quiero aclararle a todos tus oyentes que con todas las medidas de seguridad, tomadas. Uh-huh. O sea, desde que te limpias los pies hasta que te cae el alcohol en gel sin que tengas que tocar nada, todo cuidado, y los grupos chiquitos, que no es nuestro, siempre han sido chiquitos, pero ahora son más chiquitos. Perfecto. Entonces Aquelarre Escuela de Fotografía, bueno, aquelarre.uy está aquí, o aquelarre.edu.uy, y aquí están los cursos que empiezan, digamos, están apuntando para agosto. Muy bien. También hay cursos online para el que no quiere salir de otros temas, en fin, que entren a la página, que les contestamos todo, y cualquier mensaje que manden se los vamos a contestar. Muy bien, Anabela Baldovino, gracias por estar en La Máquina de Pensar. No, gracias a ti por recibirnos, y un abrazo grande para el equipo. Un abrazo. Nos hacemos las mismas preguntas. La sed de belleza nos empuja. A veces me duele que veo. El tiempo es tan falso y tan cierto. Sigo durmiendo contigo. Beso automático, la huella de tu beso.
tan falso, tan cierto. Sigo durmiendo contigo. Beso automático, la huella de tu beso. Esta canción se llama Medianoche, es de Diego Presa. Diego Presa está preparando 2 discos, me dijo, estaba preparando uno, pero me dijo que ya tiene para 2. Veremos las noticias de Diego Presa, pero mientras tanto estábamos escuchando Medianoche, que es de su primer disco. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar y vamos a continuar así. Bueno, esto quiere decir que está con nosotros Wilmar Umpierres, El vuelo del cuervo. ¿Cómo le va? Bien, bien. Lo mejor de esta columna es la música. Sí, la verdad que no queremos que empiece la columna, queremos que siga la música. Me puedo ir, vuelvo la semana que viene si quiere y pase esta canción hasta el final. O por lo menos que sea una cortina que dure 3 minutos y medio, una cosa de 4 minutos, que escuchar toda la canción. Extraordinaria canción. Fue un acierto realmente. La verdad que sí. Bueno, Broken Flowers, ¿no? También Bill Murray. Está Bill Murray, estábamos hablando de una película. Sobre Perdidos en Tokio, el amigo Bill Murray, y bueno, en Broken Flowers de Jim Jarmusch aparece el amigo Murray, que es el eje de la película además. Son 2 películas de Bill Murray, por más que una sea de Sofía Coppola y otra de Jim Jarmusch, son de Bill Murray. Son de Bill Murray, y qué buena película que es además, cualquiera de las 2. Sí. Pero Broken Flowers es una de esas películas que de a poco, igual que Perdidos en Tokio, se van convirtiendo en pequeños clásicos del cine. Sí, y son 2 películas que todos tenemos a Bill Murray como un gran actor cómico, pero son 2 películas dramáticas. Las 2 existencialistas, dramáticas. Se mira hacia adentro y es un tipo muy parco en las 2 películas, es un sujeto muy parco, pero que además te hace reír porque la cara de Murray... Él hace reír, genera a su alrededor, pero él está siempre como inmutable, como si fuera Buster Keaton, pero yo digo que es dramático. Exacto, sí. Fue muy curioso la forma en cómo... pudo Jarmusch, que es amigo, son amigotes con Bill Murray, tener contacto con él para acercar el guión de Broken Flowers. No tiene teléfono Bill Murray, aparentemente, tiene un representante. Es muy extraño, y no tiene teléfono, y como al año y pico de que le llegó el guión a su representante, fue que recibió la devolución del Aparentemente Bill Murray es muy impredecible y ya joven, digamos, cuando hizo Los Cazafantasmas. En Netflix hay 4 episodios de un documental que dice cómo fue hecho, cómo fueron hechos, ¿no? Las películas que nos gusten, ¿no? Que nos hicieron la vida, algo así. Y está de cómo fue hecha Los Cazafantasmas, ¿no? Y una película que también se estaba por destruir toda, que no iba a salir, que era un desastre, en fin, que iba a caerse muchas veces. Y hasta que logran a Bill Murray y dice, bueno, con esto vamos a hacer algo. Y resulta que arranca la película y Bill Murray no aparece. Y cuando aparece, él empieza a hacer otras cosas imprevistas. Y bueno, lo que es el director es que hay que seguirlo. Y había que seguirlo. Y bueno, un tipo como a veces muy agresivo, no se sabe si es serio o no. O sea, en Perdidos en Tokio estuve leyendo que con Scarlett Johansson le hizo la vida imposible, de que actuaba mal. La volvió loca, la trató mal. Estamos hablando de Scarlett Johansson, que estaba divina en cuanto que era muy jovencita. Era una niña, ¿no? Muy prácticamente. Jovencita, la cara incluso cambiada, ¿no? Y realmente, y sin embargo, nada de eso se ve en la película. Se ve una química entre los dos. Sí, algo que fluye de una manera extraordinaria. Y se logra ese momento cinematográfico, que digo que es el mayor, que es cuando 2 personajes solo se miran y uno sabe que se están comunicando y a través de la mirada se comunican, y eso solo lo puede dar el cine, porque ni siquiera el teatro, porque es el acercamiento y ver que la mirada, ellos se están comunicando, porque es una pareja que
no sé, están ahí como en una especie de flirt o no sé qué, pero flirteo, pero no se sabe exactamente en qué zona están. Durante el 50% de la película. A eso se le llama cine habitualmente. Y es impresionante como se mira y se dicen todo por la mirada, ¿no? Y hablando de miradas y hablando de cine, si hay un par de directores que saben trabajar mucho sobre las miradas y mucho sobre lo gestual, sobre lo físico, pero fundamentalmente los pequeños gestos, son los hermanos Dardenne, los belgas. Los hemos mencionado más de una vez acá en esta columna. Si uno habla de cine belga, está hablando prácticamente de los hermanos Dardenne. Son sinónimos prácticamente. Y bueno, cada película de ellos que aparece, bueno, es prácticamente un acontecimiento a nivel universal, porque bueno, son dos tipos muy añosos y que con sus más de 80 y pico de años siguen haciendo cine y siguen haciendo cine a partir de pequeñas historias, que en definitiva eso es el cine. En definitiva. Ellos tienen, digamos, hay una película, yo me acuerdo, tienen muchas películas, ¿no? Pero y han ganado varias veces la Palma de Oro de Cannes, pero sin ir muy lejos, hay una película que se llama 2 días y una noche del 2014, que es excepcional, la recomiendo, porque es simplemente una muchacha que está en un trabajo y de lo que la van a echar, van a reducir, y entonces le dicen a los restos de sus compañeros, le dicen, o reciben cada uno un bono, o no echamos a la muchacha esta, que es problemática. Si la echamos, cada uno recibe un bono de 1.000 euros. Y sus compañeros en la asamblea votan por echarlo. Exacto, ella sale a buscar uno por uno prácticamente. 2 días y una noche, ella va tocando timbre a cada uno para tratar de convencer y para hacer una nueva asamblea, a ver si puede revertir. Exacto, a ver si en lugar la votación. En lugar de quedarse con ese bono, bueno, renuncian a él y ella puede conservar el trabajo. Es como 12 hombres en pugna cuando Henry Fonda tiene que tratar de dar vuelta y entonces va conversando uno a uno. Bueno, pero acá ella lo que hace no es revertir un juicio, sino una asamblea, y no es la vida de ella, y lo que hace 2 días y una noche, lo que hace es caminar porque aparte no tiene plata para el anda en bicicleta, camina. Bueno, es muy buena esa película. Y después hizo La chica desconocida, que esa la vi en Cinemateca, que estaba muy bien, sobre el sistema mutual en Francia, digamos estatal, que está muy bien. Y ahora El joven Ahmed, que es la que querés hablar. El joven Ahmed, que es de la que vamos a hablar. Habían hecho también El hijo y El niño, que son 2 películas distintas, que también son realmente es el cine de ellos, les sale así. Son los King Loach, pero belgas en todo caso, pero más minimalistas, si se quiere. Sí, son como Ken Loach en el sentido de que, digamos, de analizar la sociedad capitalista actual, digamos, o cómo va avanzando el capitalismo tardío, cómo va moviéndose. Pero también uno podría decir que son como los hermanos Cohen, porque hacen todo de a dos. Toda la vida han hecho cosas de a dos. Exacto, ¿no? Uno en definitiva no sabe quién dirige, quién escribe. No, ellos dicen que son un director con 2 cabezas. Exacto. Y bueno, en este caso, El joven Ahmed, que es la última película de los Dardenne, que se llevaron en el Festival de Cannes del año pasado, estuvieron nominados como mejor director y se lo llevaron. Y estaban como mejor película, creo, pero perdieron con el coreano. Exactamente, tenían que luchar contra lo imposible prácticamente. Y bueno, y en la Bélgica actual, que es lo que nos propone esta película, el joven Ahmed, antes de que pregunten, está en internet, hay que buscarla por allí, no está en Netflix, no está en Netflix, como prácticamente nada de estos directores, y uno supone que en algún momento, cuando se recupere la normalidad en cuanto al cine, Cinemateca seguramente la irá a estrenar, porque es un director asiduo, digamos, de la Cinemateca. Y bueno, en la Bélgica actual tenemos a este chico, a Ahmed, que ya su nombre ya nos está denotando que tiene un origen árabe. Es un chico de 13, 14 años, y quedó en el medio de 2 situaciones muy complejas dentro de sí mismo. Por un lado, los ideales de pureza, ¿no? Del que le habla su imán, su referente religioso, y las pasiones, digamos, que tiene la vida. Él está entre la necesidad de hacerle caso y adoctrinarse de alguna manera por ese imán,
un imán que es, atención, fundamentalista, ¿no? No todos los musulmanes son fundamentalistas y ni siquiera no todos los fundamentalistas son propugnan la violencia o la violencia racial o la yihadista, digamos. Hay que hacer, digamos, una serie de aclaraciones. Pero en caso de este muchacho, que es un muchacho tímido, joven, lente, uno diría que es muy tierno, resulta que su imán es de estos últimos. Y él está totalmente convencido de que la salvación viene por ese islamismo extremo. Extremo, ¿no? Que implica atarse un cinturón de C4 y volarse en algún momento. O implica a una joven profesora ir y tratar de apuñalarla. Por ejemplo, porque ve en ella digamos, el lado oscuro, lo que destruye, digamos. Sí, esta joven profesora, lo que pasa es una profesora normal, pero quiere enseñar árabe y o a leer el Corán o a leer, y entonces dice cómo no se puede enseñar árabe sin el Corán, por ejemplo. Entonces está bien. A grandes rasgos es muy similar, me hizo acordar una película que vos trajiste acá, que es Burden, sí, ¿no? Claro. En aquel era un joven del Ku Klux Klan en Estados Unidos, totalmente convencido que el Ku Klux Klan era lo mejor. Y aquí, pero lo que pasa es que sorprende porque es muy joven y aparte porque parece muy tierno, muy pacífico. Es un niño de barrio, puede ser un vecino de cualquiera. Claro. En realidad, y de hecho sus amigos no creen lo mismo que él. No, por supuesto. Y él queda atrapado en esa dicotomía, digamos. Por un lado, escuchar a ese imán que le está haciendo ruido en el oído permanentemente, que es un tipo violento y que él lo malentiende, porque incluso el imán le dice, pero yo no te dije que salieras a matar a tu profesora. Claro, ¿no? En un momento le reprocha, pero ¿cuándo te dije que tenías que agarrar un cuchillo y apuñalar a tu pero y aparte porque va a venir la policía y va a venir a nosotros. Y nos vas a complicar a nosotros que tenemos planes mayores, digamos, para nosotros y para ti. Y por otro lado está el chico común y corriente, un chico que vive en Occidente, está sujeto. Él nació ahí, en realidad. Bélgica, ¿no? Él es un belga más. Es una y que está sujeto al bombardeo permanente que tienen todos los adolescentes a través de la televisión, los celulares, etcétera. El tema de alguna noviecita que se le puede cruzar. Es un chico de 13 años. De hecho, digamos, cuando intenta hacer todas estas cosas, al principio lo mandan a un correccional o a hacer trabajo comunitario, digamos. Y uno va viendo eso y no sabe exactamente para dónde va la película, porque lo que va asombrándolo a uno es que este muchacho sea, por un lado, tan sano, tan sereno, y por otro lado, tan violento, digamos. Y que puede ser, esa ¿no? parece ser, además, parte del escenario que hay en Europa hoy, no solamente en Bélgica, en prácticamente toda Europa, donde, estos chicos que muchas veces son prácticamente rapiñados por estas alas más violentas del islamismo. El Islam no quiere decir violencia. Vamos a repetirlo una vez más. Pero ha ocurrido en Inglaterra, digamos, no solamente que los hijos de pakistaníes, sino que nietos de pakistaníes. Exacto. Tercera generación. Y que son gente de repente de clase media, acomodada, o que son muy acomodada, se vuelven, digamos, fundamentalistas y salen a matar o a tropezar gente. Y esa es la pregunta que se quiere hacer de esta película. Hay que aclarar que en este caso Ahmed es pobre, digamos, son de clase media baja, digamos, ¿no? No tiene padre, su madre es blanca. Es el universo. Blanco me refiero que es occidental, ¿no? Es el universo donde se mueven los Dardenne generalmente. Claro. Nunca nos exponen a alguien de clase media acomodada o clase alta. Generalmente están buscando sus personajes en gente común y en general gente pobre. O gente trabajadora como Ken Loach. Exactamente. Claro. Y acá hay como una cierta desorientación del propio sistema que no sabe qué hacer con ese chiquilín, en definitiva. Y creo que ahí meten el dedo en la llaga realmente los Dardenne. Yo diría incluso de los propios Dardenne como intelectuales, ¿no? Que analizan gente esta muy sociedad, elevada. Que intentan comprender ese fenómeno y para un belga que nació no es fácil de comprender. No, porque además, ¿cómo se crea un monstruo, entre comillas, en una sociedad aparentemente tan apacible, con una apertura bastante importante, porque Bélgica es una sociedad que desde hace mucho tiempo le ha abierto puertas. Pero aparte vemos cuando pasa lo del correccional y todo esto, el sistema belga para los jóvenes, digamos, tipo INAU, por llamar de alguna forma,
y está muy bien llevado, digamos, Sí, muy bien llevado. Pero ellos ya saben que esos jóvenes pueden ser muy Una peligrosos. vez los Dardenne decían, lo había leído en una entrevista previa a unos festivales de hace ya algunos cuantos años, y ellos decían que de alguna manera Bélgica estaba pagando hoy los pecados de Leopoldo. Del colonialismo del siglo XIX. Del colonialismo del siglo XIX y las atrocidades que hizo Bélgica, y en particular el rey Leopoldo, que fue uno de los tipos más sanguinarios que haya tenido, del cual se haya sabido en la historia humana. La historia y bueno, que de alguna manera la sociedad belga de hoy estaba pagando aquellos pecados todavía. En el momento de que, bueno, se sorprenden con estos porque fenómenos. Aquí vamos a un personaje que se desarrolla su personalidad y cuesta, porque después hay toda la familia, todos los amigos para tratar de de corregirlo de alguna forma o de darle una oportunidad. Y de la misma forma que pasaba con Burden aquella, la única forma de desmontar esa mentalidad es a través o del amor o de una pasión o algo que lo haga de enfrentarse entre lo que son sus dogmas, su fundamentalismo, sus ideas y sus sentimientos y la vida, ¿no? y la vida cotidiana, y que la película prácticamente transcurre en la cabeza de este muchacho, en realidad. Todo lo que ocurre en la película ocurre en la cabeza de este chico, que en realidad va fluyendo hacia ese episodio de violencia. Y uno no entiende muy bien cómo es que cómo es que se mecaniza esa violencia. Aparte, digamos, los que lo rodean, insisto, el sistema, le dan no una, dos, tres oportunidades, le dan varias oportunidades. Todas las oportunidades posibles. O sea, no estamos frente a un sistema que está produciendo delincuentes terroristas, como puede ser en otro sistema, digamos, ¿no? Él vive en un barrio pobre, pero un barrio en el cual se puede vivir, digamos, ¿no? La gente no anda a los tiros. Pobre dentro de los cánones de un país desarrollado. De un país bastante que le ha ido bastante bien a lo largo de la historia, fundamentalmente debido a lo que Leopoldo robó en el siglo XIX, probablemente. Pero la película que transcurre dentro de la cabeza de ese chico, uno ve la tortura que está viviendo, la tortura interna que está viviendo ese chico, porque no termina de conformarse. Ese apenas es un niño, ni siquiera es un hombre. No, estamos hablando de 13, 14 años. Es un niño, muy y que es muy manejable, por supuesto, por los caprichos de este imán, y cómo se para la sociedad belga frente a un chico que nos llama la atención, porque en realidad es un muchacho gris, que puede ser el vecino de cualquiera. Claro, pero por ejemplo, él destrata a su madre, por ejemplo, y la madre se da cuenta, la destrata porque, por ejemplo, porque la madre va sin mangas, con una camisa sin mangas, por ejemplo, ¿no? O porque la ve bebiendo una vez un poco de alcohol. Comienza a mostrar la hilacha. Y entonces empieza a decir que le dice que es una prostituta o lo que fuera. Todo esto nadie puede creerlo, digamos. Claro, ¿y por qué lo dice? Su familia lo mira de costado y un poco lo increpa. Bueno, ¿por qué tratás así a tu madre? Por un detalle tan mínimo. Bueno, él está conformando una idea bastante fundamentalista de la religión. Y después hay otra línea, yo te diría, pero no sé, a ver qué pensás, otra línea es, porque en toda película que se hable de un fundamentalista que cree en Dios y que gira toda su vida hacia Dios, también está el tema, al fondo, ¿no? De qué pasa con Dios, si hay o no sé, en su vida, porque él es muy seguro por esa historia de Dios, ¿no? Porque él está convencido. De hecho, desde que se levanta hasta que se acuesta, él va rezando no sé cuántas veces, o por ejemplo un detalle, cada vez que viene de la casa, en la calle, se lava las manos y la boca y la cara como 7 veces, digamos, es las famosas abluciones que hacen los... Es parte del ritual. Pero lo hace muy exagerado. Muy exacto, con una pulcritud que lleva a que él esté corporalmente siempre metido en eso. ¿Y cómo esta criatura está dispuesta a hacer lo imposible o a lo peor que puede hacer un hombre en nombre de la fe? En realidad, porque digamos lo que lo mueve es la fe, estar al servicio de Dios, estar ciego prácticamente. Eso le da como una solidez frente a los otros compañeros que están con los videogames o lo que fuere, no están viendo internet. Él está totalmente... Un detalle que no es menor
y que es muy retroactivo en la carrera de los Dardenne. Yo tenía la sospecha, pero hasta que no lo busqué, no lo googleé y buscando información de la película, son no actores. Este chico no es actor. Pero impresionante. Lo encontraron en una escuela. En esa escuela habían clases de teatro y bueno, uno de los profesores le dijeron a uno de los Dardenne, mire que este chico parece que puede hacer algo. Cómo trabaja. Y decidieron darle el papel. Dejaron que él improvisara mucho, que él se metiera en la piel. No le trajeron un guión armado para claro, él. Sí, el chico ayudó a armar el guión. Él se puso el traje de ese muchacho. Imposible. Y creo que ahí está la magia un poco de porque la película. con lo que decías vos, la película gira, la cámara gira en torno a él prácticamente. Siempre estamos viéndolo a él, ¿no? Está permanentemente. Y la película es como que transcurre dentro de la cabeza. Es casi como un documental, digamos. Cuando si digamos, hay los tiempos muertos, todo de lo que puede ser ese muchacho viviendo en ese barrio bajo o barrio proletario. Otra demostración más del gran cine de los Dardenne, de ese cine comprometido socialmente que hay en Europa, que hay en muchos países, pero lo encontramos en Francia, lo encontramos en Inglaterra, lo encontramos en Alemania, por supuesto, en Italia, sin duda. En España en también, España los lunes al sol, vi hace poco. Exactamente. Bueno, ese cine que va por el lado B, digamos, de la industria, que apunta a pequeñas historias cotidianas y que hablan del mundo de hoy, porque lo que es inevitable pensar en qué sé yo, lo que ocurrió con la gente en Charlie Hebdo, por ejemplo, en París, hace unos años atrás, los desastres que o los atentados que ha habido en Inglaterra, donde hay alguien que agarra un cuchillo y empieza a cuchillar gente, o en otros lados. Aparentemente porque pero te dicen que es porque ellos son fundamentalistas islámicos, y es difícil de comprender esa mentalidad. Para nosotros es absolutamente imposible, porque hay una brecha cultural que nos separa, que es enorme, y que es muy difícil entender. Pero uno pensaría en una película que va a tratar eso que, digamos, porque también a veces hay, digamos, desde cierto progresismo una mirada que quiere, comprenderla o paternalista, y estos, digamos, fundamentalistas no distinguen, occidentalmente no distinguen a nadie. Si tienen que clavar un cuchillo, lo clavan a cualquiera, digamos. Desgraciadamente es así. Ningún inconveniente. Porque en realidad su proyecto de estos fundamentalistas es volver a la Edad Media. Exacto, son medievalistas. Entonces no les sirve ningún tipo de nada que sea pensamiento occidental moderno, ni nada por el estilo. Ellos van contra la modernidad. Exacto. Y bueno, yo creo que los Dardenne, con su nivel cultural, con un elevadísimo nivel cultural, porque son grandes observadores de la sociedad que les rodea, son gente muy grande también, son tipos de más de 80 años. Eso hace que también les dé un plus. Pero tienen el brillo todavía y la capacidad para presentar grandes historias, historias potentes, a partir de pequeños disparadores, que eso es lo más maravilloso. Si me fijo, por ejemplo, digamos, 2 días y una noche, 2014, tiene que ver con el desempleo tremendo de alguien que lo van a echar y no va a conseguir más. La chica desconocida de 2016 tiene que ver con el sistema mutual, digamos, digamos, estatal, para la gente, de nuevo, sin trabajo, con problemas económicos, y de hecho comienza así, una chica que aparece y muere y nadie sabe de dónde es. La historia es quién se hace cargo. Y en el 2019, Joven Ahmed, que es con un joven que está también de esa clase económica trabajadora, que cae en el fundamentalismo islámico, ¿no? Ahí tenemos las 3 cosas de los últimos 3 temas. Claro, y como decís vos, son todas historias personales, ¿no? Hay acá un cine de ensayo o un análisis grande. No, uno no vaya a pensar que acá se va a encontrar a Godard o algo por el estilo. O la solución de Ahmed. Definitivamente. No hay esa solución, entonces ya podemos decir que no hay. ¿No? Y además, a veces pueden tener una mirada compasiva, si se quiere, con el personaje, siempre es humana. Creo que es el papel que ellos juegan los directores con su cine, de tratar de exponer o de presentar una historia, una realidad que ellos viven, pero hacerlo desde un aspecto estrictamente humano, sin mayores aspavientos ni nada. Lo único que necesitan es, lo que siempre decimos, una pequeña historia para contar, nada más. Sí, aquí nada en este caso hay muy buenos diálogos también, y bueno,
me sorprendés eso de que él no era actor, Ahmed, o que no, nunca había actuado en cine, porque realmente trabaja muy bien. ¿no? Trabaja muy bien, y bueno, hay algo que se llama dirección de actores, que en este caso evidentemente le funciona. Y como vos decías, el tema del segregacionismo, la última columna que hicimos, una película norteamericana, chiquita, de muy bajo presupuesto, con un par de buenos actores y poco más, y presenta esto, es una pequeña historia humana, simplemente. Claro. Acá tenemos del otro lado del Océano Atlántico, en un país chiquitito, un país pequeñísimo a escala. La población de Bélgica entra en Nueva York o entra en... Sí, es un país que fue hecho como al mismo tiempo que Uruguay, por Lord Ponsonby también, ¿no? Exactamente. Lord Ponsonby, tanto en Uruguay como en Bélgica. Anduvo por ahí Tenemos también. la misma edad con Bélgica. Exactamente. Y también de pequeños y con poblaciones... Sí, estamos en el medio de dos grandes. Exacto. Y bueno, lo que tenemos ahí también es una pequeña historia, y cómo esa pequeña cosmovisión de dos viejos directores europeos y la de un director norteamericano confluyen en el mismo punto. Claro. En definitiva es eso, tratemos de tener un poco de tolerancia entre nosotros. Pero viste que los dos esquemas de tolerancia, en uno de Ku Klux Klan, lado del fundamentalismo, yo te decía al principio, se rompen o piensa romper cuando ese personaje, crea vínculos afectivos, ya sea con una muchacha, ya sea con uno de un correccional, digamos, que que él empieza a darse cuenta que su sistema ideológico empieza a fallar y no entiende por qué. No entiende por qué falla y en definitiva que está fallando por eso. ¿Qué es lo que lo que le importa al animal humano? Bueno, los afectos. Claro. Los afectos. Sí. Es una película, y ellos que saben de cine apuntan también a la emoción, digamos, ¿no? Las dos, y en ningún momento, hay que decirlo también, los Dardenne pegan debajo del cinturón. En general son desgarradores al momento de presentar su historia, pero no hay golpes bajos, no hay traiciones acá. No, tampoco hay. Y eso creo que también hay que destacarlo y rescatarlo. Y yo diría, para terminar, te digo un detalle que teníamos que haber dicho al principio. Yo, por lo menos como espectador, te mueve mucho porque por un lado vos empatizás con ese joven y por otro lado ves su lado... Sí, claro, que hay un pequeño monstruo. Siniestro, y después por otro lado empatizás y por otro lado ves el lado siniestro y vos decís, pero ¿qué me quieren decir los Dardenne? Digamos, y ellos te dejan, te libran. Ahí te hacen mover y... Sí, bueno, ahí está tu... ¿De qué lado se ponen ellos? Y no digo, muy objetiva la cámara. Siempre. Ahí está tu ética, está tu moral, que te hará poner de un lado o del otro, o de ver la cosa de determinada forma. Pero la película en ningún momento te dice tenés que apoyar a fulano o a mengano. Te presenta te pone el escenario y vos los mirás. Y en todo caso elegís. Pero en ningún momento te intenta adoctrinar. Y eso es lo bueno del cine de los Dardenne. Claro. Es muy fácil adoctrinar con estos temas. Dar líneas, y no subestima al espectador y realmente, digamos, plantea el problema y lo plantea desde el punto de vista humano, ¿no? Exacto, básicamente somos eso, emociones. Wilmar Umpierres, gracias por estar en La Máquina de Pensar. ¿Cómo estás? Gracias por este vuelo del cuervo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar, por un lado, escuchando una entrevista que le hicimos a los escritores Andrés Olveira y Susana Besiolicio en un ciclo que organizó la Fundación Mario Benedetti. Bueno, invitaron a varios periodistas para que entrevistáramos a escritores para conocer el proceso creativo de estos dos escritores en particular, Andrés Olveira y Susana Besio. Y también vamos a llamar a Chile para hablar con Patricio Hidalgo y una nueva columna, La Auténtica Rocola, donde estará hablando una vez más Patricio Hidalgo de una canción de Luis Eduardo Aute. En esta, nada menos ni nada más, una canción donde va a hablar de pintura. Luis Eduardo Aute era un gran pintor, era un pintor, por lo menos era un muy buen pintor, y él analiza en una canción a Velázquez, a Goya y a Picasso. Casi nada. Hasta mañana.